Eh, Muy buenas noches, espero que te encuentres bien. Eh, ¿Cómo es? Algo así, ¿cierto? Dime, Andrea, dígame, Andrea. Andrea, bueno, Sí. mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Uniminuto de Dios, octavo semestre. En este momento estamos viendo el curso de Psicología Organizacional y hoy vamos a practicarte unas preguntas que tienen que ver con el tema organizacional, que es con base a lo que es la entrevista del día de hoy. Vale. Eh, ¿En qué empresa es que trabajas? ¿Cómo se llama la empresa en que te laboras actualmente? Bueno, inicialmente, pues buenas tardes para todos. Mi nombre es Diveana Andrea Querubín Hernández. Soy psicóloga de profesión. Actualmente me encuentro realizando una especialización en seguridad y salud en el trabajo y trabajo para la empresa Sei Tropical. Es una empresa productora de banano que se encuentra con diversas fincas a lo largo de la región de Urabá, desde el municipio de Chigorodó hasta Toro. Perfecto. Eh, bueno, entonces vamos a iniciar con unas preguntas de la entrevista. De igual sé que también tiene muchas múltiples ocupaciones, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál crees que son las habilidades y actitudes que se necesitan para ser un buen psicólogo organizacional? Bueno, un psicólogo organizacional debe de tener como un conjunto de habilidades y competencias que son necesarias, completamente necesarias, y más teniendo pues en cuenta el ámbito organizacional, que es un ámbito, pues a mi modo de ver, un poco complejo, ¿sí? Porque se maneja por una serie de estructuras, de procesos que deben de estar estructurados, pues valga la redundancia, totalmente. Entonces, aunque en alguna medida eso facilita las cosas, el papel del psicólogo, digamos que es algo nuevo a manera general en las empresas y digamos que es la oportunidad que nosotros tenemos en este campo para demostrar esa importancia y esas habilidades que tenemos. Entonces, dentro de esas habilidades, muy importante, habilidades comunicativas. Nosotros nos manejamos en un área que hace parte de gestión humana, ¿sí? O de recursos humanos, como las empresas lo llamen, pues, eh, en cada organización. Y es un área centrada donde su papel fundamental todo es el tema comunicativo. Es como la mediación que se da entre los colaboradores y la empresa, por decirlo así, teniendo en cuenta que cuando digo empresa me refiero entonces como al ente gerencial, por decirlo así, ¿cierto? Entonces es muy importante el tema de la comunicación. En mi empresa, pues no solamente me encargo del tema de selección de personal, sino también de bienestar, entonces es primordial una comunicación asertiva, tener la capacidad de empatía, de lograr establecer esa relación con el otro, esa comunicación con el otro, generando confianza, es demasiado importante. Capacidad de resolución de conflictos, de análisis, de liderazgo, toma de decisiones muy importante a lo largo de los procesos de selección. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones, aunque esas decisiones deben de ser siempre basadas en parámetros establecidos, pero es una toma de decisión constante. Y mucha capacidad de análisis adaptativo, adaptativo a lo que se presenta, adaptativo a los cargos, adaptativo a las situaciones que se presenten dentro de la organización y demás. Dentro de las competencias básicas, pues ya como a nivel formativo, todo el tema de análisis de pruebas, capacidad de realizar entrevistas o conocimientos para realizar entrevistas, análisis organizacional. Cuando digo organizacional me refiero a todo el tema de capacidad de elaborar perfiles y analizar perfiles laborales, puestos de trabajo, manejo de grupos y súper importante el tema de la confidencialidad. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿se ha visto involucrada su ética dentro de organizaciones o se ha visto envuelta en alguna responsabilidad legal al respecto?
No, hasta ahora no. La verdad, pues yo creo que eso va muy de la mano en seguir como adecuadamente las normas éticas que nos definen a nosotros como profesionales, como psicólogos, ¿sí? El tema organizacional es complejo y es muy delicado a la hora de manejo de información, ya que tú estás en medio de también de estar dando información a tus jefes inmediatos, sea gerencia o sea la dirección administrativa, ¿sí? Pero entonces hay que ser muy cuidadosos también a la hora de pedir información, saber cómo pedirla y hacerlo bajo los estándares, siempre con la autorización de la persona, en este caso, por ejemplo, de los aspirantes que nos están suministrando sus hojas de vida, que nos están dando sus datos, ¿sí? Que si se están pidiendo esos datos y toda esa documentación debe quedar totalmente resguardada y protegida. Eh, en ningún momento podemos divulgar información de nadie, absolutamente nadie. Es información totalmente confidencial y algo muy importante que tengo para rescatar, digamos, en ese punto, es que a la hora de hablar con las personas que tú estás entrevistando o con los jefes, la manera o el vocabulario que usas para referirte o hablar, los términos que usas para hablar y conversar con ellos también son muy importantes, ya que se den en la medida de la capacidad de ¿cómo decirlo? Como de conocimiento que ellos tengan, que sea entendible y que no se preste para malinterpretaciones. Perfecto. La tercera pregunta que te tenemos es, ¿cuál es la situación más retadora a la que te has enfrentado como psicóloga organizacional? Bueno, yo creo que la situación más retadora ha sido más como en pos de que yo pues recién me graduó, casi que recién graduada, entró a esta empresa y esta empresa estaba en pos de la construcción del área, ¿sí? Entonces, como el ser en parte constructora de todo el proceso que conlleva lo que es el área de selección, de reclutamiento y selección de personal, ha sido retador, porque adicional a eso es también, como decía al principio, demostrarle a las empresas la importancia de tener una persona capacitada en el área, no solamente por el tema de que tenemos el conocimiento, las competencias para realizar entrevistas, sino por todo el conjunto integral que nosotros representamos desde nuestra profesión, ¿cierto? Que es poder generar un análisis de unos cargos adecuados, que es poder brindar también un apoyo en temas de bienestar, que es hacer un proceso continuo a la hora de seleccionar el personal desde la creación de la vacante, desde la creación incluso del área, ¿sí? Entonces, todo eso ha sido retador en la medida en que la empresa ha ido creciendo en esta área que no tenía implementada. Perfecto. ¿Sientes que se le brinda el tiempo y el espacio suficiente al ejercicio de las labores dentro de las organizaciones? Dentro de las labores de mi cargo, de mi ocupación. Sí, Ok, sí, totalmente. O sea, como te decía, es un área, el área en el que yo trabajo es un área encargada netamente de lo que es selección de personal y bienestar, ¿sí? Entonces, a manera, pues no todas las empresas tienen un área de esas, de hecho muchas empresas contratan externos de que hagan estos procesos. Entonces, el hecho de que ya haya un área y un profesional vinculado directamente a la empresa para este proceso, creo que da como conocimiento de que se le brinda el espacio, la importancia suficiente de lo que representamos nosotros o ejercemos nosotros dentro de la organización. ok, perfecto. Entonces, ¿crees que el rol que cumple dentro de la empresa va acorde con el objetivo y la visión de la empresa en la que te encuentras en ese momento? Sí, totalmente. Eh, pues la empresa, si bien es una empresa productora y comercializadora de bananos, sabemos que es una de las eh, la economía que mueve nuestra región, ¿cierto? Digamos que todo está encaminado a poder encontrar un personal capacitado e idóneo que pueda cumplir como con estas funciones en pos de lo que busca la empresa, que es la productividad.
Perfecto. En esa empresa, o digamos, cuando tiene que ver con el tema de la selección de personal, ¿qué Sí. tipo de pruebas psicotécnicas o de evaluación psicológica utilizan en la empresa para la selección de personal y cuál es el criterio para el uso de esas técnicas? Listo, mira, te comparto. Nosotros en la empresa directamente no aplicamos al día de hoy estas pruebas psicotécnicas. Nosotros tenemos dos cargos diferenciados, por decirlo así, en dos niveles, que son los administrativos y los operativos. La demanda de ingresos y retiros o rotación de personal, como se quiera conocer, es demasiado alta. Entonces, al personal operativo no es tan factible realizar este tipo de pruebas, ya que requieren un tiempo, ¿sí? Para su aplicación, para su análisis. Nosotros estamos hablando de que nosotros al mes podemos estar contratando entre 40 y 70 personas, ¿sí? Operativos. Entonces, y más que es una población fluctuante que entra, que sale y entra mucho de la empresa. Eh, Además pues de las dinámicas de la región. Y en el personal administrativo, que es un personal que sí ya es un poco más estable o es mucho más estable, se generan un proceso sí mucho más profundo donde se realizan procesos de pruebas de conocimiento y dentro de las pruebas psicotécnicas generalmente las contratamos con las cajas de compensación, ya que digamos que la empresa como tal no se ha hecho como la compra, por decirte las pruebas, porque digamos que tiene el personal idóneo para realizarlas, pero estas pruebas deben de ser compradas y todo esto, y pues como es tan poco el personal que realmente se está saliendo y entrando a nivel administrativo, pues digamos que ha sido por ahora como mucho más viable realizarlas, se entregan resultados y pues ya internamente se hacen los análisis. Ok, perfecto. En lo que tiene que ver con lo de la entrevista, ¿cuál sería ese enfoque en la parte personal, académica y laboral? En lo que Mira, tiene que ver con la labor que cumples en la empresa. desde Desde mi profesión, pues yo considero, y en la empresa se ha venido manejando así, de que una entrevista integral debe de poseer las tres en alguna medida, ¿sí? Enfatizar en la parte personal del aspirante, conocer su relacionamiento, cómo son sus dinámicas familiares, de cierto modo, o cómo está constituida su familia. El tema académico, importante porque va a tener que ver con el perfil requerido, ¿sí? Y el tema laboral también porque va a tener también que ver mucho con las competencias a las cuales ya ha desarrollado a lo largo de su experiencia. Entonces son aspectos muy importantes que hablan, qué pena se escucha una olla muy horrible, que hablan de la integralidad de lo que viene a ser la entrevista, ¿cierto? Entonces, decir que se enfoca uno más yo creo que hay que darle la importancia y desde la empresa, de hecho, nosotros normalmente manejamos un formato de entrevista que si bien hay unas preguntas parametrizadas que conforman y se desarrollan a lo largo de estos tres aspectos, ¿sí? Digamos que uno va ahondando de acuerdo a. Entonces, si es un cargo administrativo, pues va a tener también mucha importancia el tema de cumplir no solamente con esas aptitudes, sino con las actitudes también, ¿sí? Y las competencias que están relacionadas a ese cargo. Entonces, digamos que es la integralidad eh, que se pueda manejar incluso dentro de ese enfoque de entrevista. Normalmente las entrevistas sí, como para ser un poco más clara, pues aparte de los enfoques se manejan individuales, en algún momento se llegaron a ser grupales, pero digamos que al generar menos, menos cantidad de aspirantes debido al número de vacantes requeridas, pues ya se ha facilitado hacer la entrevista individual adicional pues al equipo con el que se encuentra ya en la empresa. Anteriormente sí nos tocaba hacer las grupales por temas también de tiempo, pero ya hemos logrado hacerlas pues individuales y en la medida pues de que sea necesario, en el caso de las entrevistas que se dan para cargos administrativos,
se hacen grupales, pero dependiendo de la dinámica que se vaya a manejar. Entonces, es como eso. Perfecto. Entonces, ¿cuáles considera que son los elementos fundamentales en la entrevista para llevar una buena selección de personal? Bueno, mira, la entrevista tiene diferentes componentes que son importantes y estos van incluso desde antes de realizarse la entrevista como tal, ¿sí? Conocer el cargo, nosotros como profesionales, como personas encargadas de ese proceso de selección, debemos de conocer el cargo que se está requiriendo, el perfil que se está requiriendo, estudiarlo, ¿sí? Con antelación. Eh, ya una vez teniendo las hojas de vida de los candidatos, verificar efectivamente que ese candidato esté alineado, sus competencias y todo lo relacionado o escrito en su hoja de vida esté relacionado directamente con el cargo que se está solicitando, con el perfil que se está solicitando. Ese es como nuestro primer gran filtro que hace parte de ese proceso de selección, ¿sí? Luego de esto, ya no, al tener nosotros y haber estudiado muy bien esa hoja de vida antes de, no es que vamos a dejar la hoja de vida para el momento en que vamos a hacer la entrevista, sino que se debe estudiar antes de, vamos a enfatizar en cosas que realmente no nos está diciendo la hoja de vida. ¿Sí? Conocer a la persona a nivel general, permitirle la confianza, generar esa empatía para que la persona se sienta en confianza en el medio de la entrevista, es muy importante. Entonces, una vez teniendo como claro cuáles son esos puntos también que no nos resuelven la hoja de vida, son también los puntos en los que se va a hacer énfasis a lo largo de la misma. Establecer un tiempo limitado también. No podemos entrar a una entrevista como al tiempo que vaya a durar. Nosotros debemos delimitar un tiempo, es muy importante eso. Eh, Tener en cuenta, digamos, cuáles son las competencias y algo que a mí me gusta mucho en las entrevistas es cómo hacer preguntas que nos permitan evidenciar en esa persona el cumplimiento de esas competencias, porque es muy fácil decir yo cuento con esta competencia y con esta otra, pero digamos que a la luz de la realidad, a la hora de ponerla en evidencia, entonces cómo logramos saber que efectivamente es así, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, aclarar todas las dudas y que el participante también logre aclarar sus dudas. Eso es supremamente importante en el proceso de entrevista. A ver, ¿qué más te podría decir? Perfecto. Digamos, en la empresa en la que trabaja, ¿realizan un proceso de seguimiento o cómo lo llevan a cabo? Mira, nosotros normalmente, desde que llegan todas las hojas de vida a la oficina, a nuestra área, se inicia un proceso de seguimiento, independientemente de que estas hojas de vida lleguen hasta una entrevista o no. ¿Sí? Eso es lo primordial. Se lleva el registro de todo, se hace análisis de todo, los filtros, porque digamos que la entrevista no es el único filtro que hay dentro de un proceso de selección. Entonces, eso debe tener un punto de inicio y un punto de partida, que es desde que se nos abre la vacante, desde que está la publicación de la vacante, la recepción de las hojas de vida, los filtros por los que van pasando los aspirantes hasta el cierre de la vacante. Y al cerrar la vacante, pues se cierran los procesos al quedar seleccionado la persona, ¿cierto? Aún así, contamos pues como con una base de datos en la cual nosotros podemos en algún otro momento que se genere otra vacante, personas que hayan cumplido o que de pronto en ese momento no cumplieron con ese perfil, pero que pueden cumplir con perfil para otras vacantes que se generen. Entonces eso nos permite de alguna manera también tener un seguimiento de todos y cada uno de los procesos que se hacen. Ok. Entonces, con respecto a todo lo que nos has mencionado, ¿crees que las herramientas de selección de personal son correctas las que aplican ustedes en la empresa, en la compañía? Sí, yo creo que sí, creo que se está dando pues como cumplimiento a todas las herramientas que podemos tener, que nos pueden brindar como esa confidencialidad a la hora de seleccionar una persona.
Contamos también pues con el equipo de las personas expertas encargadas en cada área de donde se vaya a seleccionar la persona, que es demasiado pues importante, con los profesionales capacitados en el área y adicional las herramientas que nosotros como psicólogos, como pruebas eh, o evaluaciones tenemos, digamos que directamente no las tenemos en la empresa, pero la empresa es muy viable a la hora de que se requiera solicitar. Ah, sí, Perfecto. Juan, déjame, yo entonces yo cierro. Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Muy Yo soy, bien. yo soy también un participante más del grupo, un integrante más del grupo, como te lo dijo el compañero Juan, somos estudiantes de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, octavo semestre. Esta actividad, cabe resaltar que esta actividad es netamente académica, que la Sí, profesora señor, claro que sí. reiteró mucho que recordáramos eso y que planteáramos eso y que quedara en la grabación. Entonces, no era más en la entrevista, la finalidad es de fortalecer quizás o de aprender un poquito más del campo de la psicología organizacional con su ejercicio. Muchas gracias, espero que tengas una pronta recuperación y no sé si alguna de las compañeras también va a despedirse de la profesional en psicología y muchas gracias, Viviana, de mi parte. Bueno, estuvo muy buena tu entrevista, muchas gracias, chao. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Katia, también hago parte de este grupo, Psicología, octavo semestre. Sí queremos agradecerte por tu disposición para la entrevista. Créeme que es servirá de mucho lo que nos acabas de la información que nos acabas de brindar en nuestro proceso de formación. Pues también enterados de tu estado de salud, esperamos que te recuperes muy pronto. Nuevamente agradecerte por tu disposición y por el tiempo que nos brindas. Muchas gracias. Claro que sí. Tatiana, bueno, no Bueno, siendo más. muchas gracias. La verdad Bueno, sí. fue enriquecedor todo lo que se planteó tanto en las preguntas como las respuestas pues brindadas. Nos despeja muchas dudas en cuanto al tema de psicología organizacional. Es muy bueno porque usted ya nos plantea desde el punto de vista ya donde labora, que es la empresa Tropical, como nos explicaba inicialmente. Y no, igual que los compañeros, agradecimientos. Vale, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Disculpen pues como por los percances presentados. Obviamente siempre pues con toda la disposición de poder aportar pues a su proceso. Yo aún pues fui estudiante en el pregrado, soy estudiante en el posgrado y este ejercicio siempre es muy importante a la hora de aterrizarnos como a la realidad. Eh, Como para cerrar, comentarles de que la psicología organizacional no solamente se basa en la selección del personal, hay mucho más campo de aplicación. Ya les mencionaba que está todo el tema de bienestar, todo el tema de capacitación, de lo que implica también lo que es las academias pues dentro de las organizaciones, así lo nombramos nosotros en la empresa de nosotros, que es todo el proceso formativo, ¿cierto? Entonces, son muchas y digamos que nuestra área está ligada a todas las demás áreas que se puedan encontrar dentro de una organización. Entonces, hay mucho por hacer en el ámbito organizacional y digamos que somos nosotros los que estamos en este momento en pos de dejar también ese reconocimiento y empezar a que las organizaciones que están en esa transición aún, ¿sí? Puedan reconocer la importancia de un profesional dentro del área como lo es el psicólogo. Ah, Agradecerle. bueno. Bueno, Viviana, muchas gracias. También, pues como para que quede aquí en la entrevista, nosotros somos 5 integrantes. Hubo una compañera, pues, que siempre se le fue difícil ingresar porque no tiene internet, ya que ella vive muy retirado, pues, como de acá de la facilidad de la tecnología. Entonces, pues, solamente era eso, volverte a decir que muchas gracias y entonces que tengas una feliz noche. Igualmente para ustedes. Muchas gracias.